Muy buenas tardes a todo el público presente y a los colegas que me acompañan para esta discusión. La ventaja de exponer después de don Joaquín es que ya despertó al público. Entonces, la desventaja es que yo me equivoque. Hay una cuestión que noto en la exposición del colega y es que coincidimos en muchos puntos, así que en algunos no profundizaré. Un punto de partida, como él anunciaba, tiene que ser es que no importa la reforma que hagamos, si no se le dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para su implementación, no tendremos una oralidad adecuada. De hecho, una de las capacitaciones que recibimos todos los que nos preparábamos para la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso, vino de un experto estadounidense, donde el sistema oral es usual. Y él nos indicó exactamente lo que estaba diciendo don Joaquín. La sala del juez o la oficina del juez tiene que ser una sala de audiencias. Y yo coincido, debieran desaparecer las oficinas de los jueces y tener solamente salas de audiencias. Y si es necesario implementar el teletrabajo, pues que se implemente. Pero si no tienen, como él bien lo indica, una sala de audiencias a disposición, la oralidad y lo que pretendemos al final de cuentas, que es una justicia pronta, no se va a cumplir. Yo sí creo que en algunos de los temas que indicó don Joaquín hay un tema normativo que facilita y ha facilitado la diferente interpretación de los jueces a la hora de aplicar el código. Bien, coincido, no voy a ahondar mayormente en eso, en que hay que eliminar el consultor del tribunal. Creo que eso afecta definitivamente la apreciación de los elementos por parte del juez. Creo también que la pericial debe vertirse oralmente, o mejor dicho, que el informe que se emita físicamente, al final de cuentas, sea solo la antesala de lo fundamental, que es la exposición oral de los informes periciales en la audiencia. Y que haya tanto pericial judicial como pericial de parte en esas audiencias. En el tema de la admisión de las preguntas, sin usar el término calificar las preguntas, me parece que sí habría siempre que prever, porque esto es una práctica constante que hacen los jueces y las partes en las audiencias, prever cuáles preguntas se pueden hacer, o por lo menos qué tipo de preguntas pueden hacer. Coincido en que hay que regular y expresamente que el contrainterrogatorio puede ser sugestivo en orden a aclarar cuestiones. Y también coincido, porque también así viene en el nuevo Código Procesal Civil, en que puede haber una segunda ronda de interrogatorios y es más que todo para aclarar los puntos oscuros. En la declaración de parte sí ha sido una posición personal oponerme siempre que se ofrezca, por una razón que incluso don Joaquín expresó, y es que al final de cuentas, quien demanda ha tenido oportunidad en la demanda y en los hechos de la demanda de plasmar todos los detalles de particularmente el daño moral subjetivo que le afectan. No es necesario reproducir esto en una audiencia oral. Bien, mi exposición, luego de estos comentarios, tiene que ver con la propuesta que la Procuraduría General de la República está haciendo en concreto respecto de dos normas del Código Procesal Contencioso. Pasado la mención de este tema, porque las propuestas son muy puntuales, me referiría a las propuestas que en mi criterio también deben analizarse. Son más de 30 propuestas, pero vamos a llegar hasta donde el tiempo no lo permita. En primer término, la Procuraduría está proponiendo, y perdonen que no haya filmines, que el artículo 99 del Código Procesal Contencioso se reforme para permitir, en su inciso primero, que
que el juez tramitador sea parte del tribunal de juicio, es más, que sea el juez ponente del tribunal de juicio. Y la otra reforma que está proponiendo la Procuraduría es que en el párrafo cuarto del artículo 107 del mismo código, en relación con los peritos, testigos peritos, que expresamente se indique que únicamente podrán referirse a los hechos y temas definidos en la audiencia preliminar. Bien, estas dos propuestas institucionales implicarían lo siguiente, y tienen razón en lo siguiente. En primer término, incorporar al juez tramitador como juez ponente del tribunal de juicio implica eliminar el artículo 101.2 que impide que el juez tramitador pueda, en un asunto en que fue juez tramitador, integrar el tribunal de juicio. Y sí, mantener lo que establece el mismo código en el 91.2, en el sentido de que en la audiencia preliminar no se toquen aspectos de la audiencia de juicio. Y cuando esto se refiere a audiencia de juicio, se refiere al fondo de lo que se va a discutir en la audiencia de juicio. La ventaja que yo le veo al tema de que el juez tramitador sea juez ponente del tribunal de juicio es que permite cumplir con algo que no sé si exactamente será decir una promesa, pero fue lo que siempre entendimos que era una regla que iba a aplicarse con el contencioso administrativo de esta nueva ley desde el 2008. Y era que las partes podían saber desde el principio a qué juez se iban a dirigir. Esto en la práctica ha sido imposible para las partes definirlo y sí afecta no conocer quién es el juez que le va a resolver o que le va a tramitar. Afecta porque las partes también, los jueces en sí, tienen distintas posiciones sobre cada uno de los aspectos procesales y el no saber de antemano esto perjudica y afecta también el cambio constante en el juez tramitador, porque no es infrecuente que una audiencia preliminar se celebre en más de una sesión y a veces en la segunda sesión tenemos otro juez totalmente distinto del de la primera sesión. A mí en lo particular me parece que el juez tramitador sea juez ponente del tribunal de juicio facilita en mucho la celebración adecuada de las audiencias de juicio. Primero porque va a ser un juez que conoce a fondo el expediente porque tuvo que atender la audiencia preliminar, tuvo que estudiar el expediente y ya tuvo un encuentro con las partes para definir cuáles son las posiciones de estas. Además, siendo el juez ponente, le será sin duda alguna mucho más fácil proponer cómo solucionar el conflicto que al final de cuentas es lo que se ha sometido a conocimiento del tribunal. Hay numerosos pronunciamientos de Sala Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo en el sentido de que es posible siempre concentrar la instrucción y la decisión, que abonaría para este criterio. Así como se le encarga al juez tramitador preparar la investigación, preparar el expediente para el momento del juicio, el momento decisivo, creo que no hay ningún problema en concentrar también la decisión para que este juez sea parte de esa decisión. Eso abonaría muchísimo también a los agobiantes tiempos que manejan los jueces para resolver, para redactar. Bien, estas son lo que podría decir sobre esta propuesta. Sobre la cuestión de que las declaraciones en la audiencia oral se refieran a los hechos y temas definidos en la audiencia preliminar, es una cuestión de certeza. Al final de cuentas, uno no puede ir a la audiencia de juicio sin saber a qué atenerse. El cliente a quien cada abogado represente, en el caso nuestro, como abogados del Estado, los contribuyentes no pueden ir a la audiencia de juicio a encontrarse con una prueba que no había sido admitida o una prueba totalmente nueva que además distorsiona el marco de discusión y en el cual al incluirse aspectos que no han sido previamente admitidos genera indefensión. Bien, es conocida mi posición de que
entrando en vigencia el Código Procesal Civil en octubre próximo, como norma procesal, que al final de cuentas es norma para el ejercicio de la competencia judicial en los procesos, debe ser de aplicación en el contencioso administrativo, en todo aquello que no sea contradicho por el Código Procesal Contencioso. Pero, mientras esto ocurre, hay que considerar, como es el propósito de esta actividad, reformas al contencioso. Inclusive, porque la práctica, creo yo, después de octubre, va a demostrar que el Código Procesal Civil va a terminarse aplicando porque trae disposiciones más novedosas que, lamentablemente, el Código, después de 10 años, no pudo prever de lo que era o iba a ser la práctica. Para enfocar las propuestas es necesario, como indicaba don Joaquín, optar por un sistema de oralidad. Creo que incluso en el sistema acusatorio, en los países anglosajones, el principio que rige en todos los procesos es el principio del dispositivo. Y sin embargo prevén excepciones en que el juez puede hacer alguna actuación de oficio, pero estas son excepciones. La regla, para mí, de un sistema de oralidad que dé seguridad es que rija plenamente el principio del dispositivo. Y esto implica indudablemente que el juez tenga un papel más de árbitro que un papel de ser el que decide cuál es el objeto, cuál es la prueba, es decir, que decide absolutamente sobre todos los extremos del expediente. También es importante que para considerar cualquier reforma se tenga enfocado que debemos combatir la mora judicial. Bien indicaba don Joaquín que los procesos con el Código Procesal Contencioso, no puedo decir que sea la regla, pero sí, yo tengo incluso procesos del 2008 que todavía no tienen una sentencia firme. Y no son uno, son varios procesos que tengo en esas condiciones. Lo que quiere decir que hay algunos aspectos de los procesos contenciosos que no se están resolviendo adecuadamente, ya sea por la interpretación del código o porque el código no está dando las posibilidades para que los procesos se resuelvan con prontitud. Y esto tiene que tenerse en cuenta porque efectivamente está de por medio la credibilidad en el sistema judicial que nos afecta a todos, no solo a los abogados que participamos como operadores jurídicos, sino a quienes representamos y particularmente a toda la comunidad. En las propuestas que mencionaré, hasta donde, como dije, me dé el tiempo, entiendo como regla básica que siendo el código, al final de cuentas, derecho procesal, esto es un asunto de competencia de cuentas de los jueces. Y creo que si hay alguien al que hay que tomarle la palabra en esta materia es precisamente a los jueces, porque estamos tratando de ver cómo definimos la forma en que ellos administran justicia. También es importante recuperar la publicidad de las actuaciones orales que se perdió con el código. Conocemos, sí, muchas sentencias, especialmente porque al final de cuentas la mayoría no se hacen oralmente, pero la verdad es que la aplicación cotidiana del código, especialmente en las audiencias, se pierde porque no tiene una adecuada publicidad. Y eso es importantísimo no solo para los operadores, sino también para el conocimiento general sobre lo que se puede o no esperar en la administración de justicia. Creo también que hay que tener en cuenta que hay que potenciar la eficiencia en las actividades procesales y cualquier mecanismo que se sugiera debe pasar por esa criba. Es decir, tenemos que valorar si esa reforma realmente va a contribuir a mejorar el uso y los resultados de los recursos con los que se cuenta. Bien, yo no solo he pensado que deba referirme a la audiencia oral, aunque este es el tema de en esta ocasión, porque sin la preparación adecuada de la audiencia de juicio oral, en realidad no vamos a tener un juicio oral adecuado. En primer término, creo
creo que por aplicación del 220, los principios que vienen regulados, o mejor dicho, positivizados en el Código Procesal Civil nuevo, debieran ser plenamente incorporados al Código Procesal Contencioso. Ese es un punto de partida. Los principios no nos van a ayudar a suplir en mayor medida los problemas que tenga alguna norma en concreto, pero sí nos van a permitir integrar y también nos van a permitir interpretar más adecuadamente las normas que tenemos. Creo que el artículo 95 en particular del Código Procesal Contencioso Administrativo debe ser derogado. Esta norma permite algo más allá que el simple cambio o ajuste en una demanda. Creo que debe limitarse absolutamente este tipo de sorpresas en las audiencias y en el transcurrir del proceso, porque trae al traste toda la tramitación que se ha venido dando. Si existe o si se va a dar alguna posibilidad, debe ser para aclarar, pero no para cambiar la demanda, no para modificar sustancialmente lo que está en juicio. Y esto tanto para la audiencia preliminar como para la audiencia de juicio. Creo que una forma también de aligerar la tramitación debe ser, en mi criterio, que las demandas y sus contestaciones deben reunir más requisitos de los que actualmente se establecen. En particular, el Código, en los artículos 58F y 56 y 103, solo prevé en relación con la prueba el ofrecimiento en general. Entonces lo que ocurre en la práctica es que se va a la audiencia y en ese momento se ofrece la prueba que no se ofreció, salvo la documental y que no reúna las condiciones del artículo 50, y en ese momento es que la otra parte se entera cuál es la prueba oral que tiene su contraparte. En mi criterio, a las audiencias no se debe ir para suspenderse sobre este aspecto. La demanda, desde el principio, debiera contemplar cuáles son los testigos, cuáles son los testigos peritos, cuál es el dictamen de órganos especializados, que me parece que esto hay que preverlo, como lo trae el Código Procesal Civil, que se van a requerir, cuáles son los peritos judiciales y cuáles son los peritos de parte, que para mí también deben regularse expresamente. Y también, si se va a ocupar un consultor, el demandante y quien conteste la demanda debe indicar de una vez si va a ocupar o no va a ocupar un consultor que lo acompañe para las intervenciones durante las audiencias. Y en el caso de los peritos, porque esto también no es infrecuente y es un motivo de atraso constante en las audiencias, debe definir de una vez su proponente en la forma escrita que está prevista, de definir cuál es el perfil profesional del perito que está ofreciendo. Y no, como ocurre, señor juez, desígnemelo usted, que yo no sé cuál es el perito que me conviene. Creo que esto es una responsabilidad de las partes que los jueces no tienen por qué asumir. Creo también que solo en casos muy excepcionales, aunque así debe regularse, es posible la sustitución de alguno de los declarantes previamente admitidos en la audiencia. Coincido, no habrá un consultor del tribunal y me parece que estas reglas para los escritos de demanda y contestación deben ser bajo pena de inadmisión. Y no digo inadmisión de la acción, inadmisión de esas probanzas no ofrecidas en esta oportunidad. El trámite, con frecuencia encontramos que hay trámite de medidas cautelares en el curso del proceso, sea en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio. El trámite intracautelar genera muchísimas veces la detención del proceso principal. Esto para mí es un error y es totalmente equivocado. Deben ser tramitados como procesos independientes y por tanto no debe ser una excusa para continuar con la tramitación del principal la existencia de una cautelar o su impugnación. Esto también ayudaría con mejorar los tiempos. La contestación de la demanda, en mi criterio, no debe trasladarse a la parte demandante.
audiencia del artículo 70, en mi criterio, no aporta realmente, esa es mi experiencia en todos estos años, no aporta realmente al proceso. Si la parte, ¿cómo se llama?, es la que construye teoría del caso, es la que decide con qué probanzas va a ir al proceso, me parece que esa responsabilidad debe asumirla en el primer escrito que presentó al tribunal y no pretender utilizar esta audiencia para suplir los defectos de su demanda. Porque si no, si vamos a ser equitativos y si vamos a garantizar el derecho de defensa, habría que crear una audiencia de dúplica o una audiencia para que la contraparte también a su vez pueda ofrecer respecto de la nueva contraprueba una contraprueba de su parte. Si no, lo que estamos creando es un desequilibrio entre las partes. Bien, perdón. Es importante también que no más iniciando la audiencia preliminar, y esto afecta a la audiencia de juicio, porque eso va a depender, en mi criterio, de cómo se tramite. Ya don Joaquín nos adelantaba algo sobre su criterio en esta parte. Los juicios, desde que el juez tramitador tiene conocimiento de la demanda, su contestación deben ser clasificados. El juez tiene que definir si es de trámite sencillo o si es de trámite complejo. Y no como ocurre actualmente, que concluida la audiencia, todo es de trámite complejo. No, la complejidad de un asunto debe ser definida con criterios objetivos. Y en lo particular, la definición de si un trámite es sencillo o complejo tiene relación, por supuesto, con la integración de las partes de uno y otro lado, como con la temática del proceso. Pero, a su vez, eso nos va a permitir definir, en mi criterio, lo que debiera existir ya, que es jueces unipersonales resolviendo los trámites que son sencillos y no obligando a la constitución de un tribunal colegiado para resolver trámites sencillos. No, los procesos debieran clasificarse como de trámite sencillo, complejo y solo los complejos ir a un tribunal colegiado. Esto mejoraría también los tiempos que dedican los jueces a los procesos. Otro aspecto también que debe regularse, en mi criterio, es la duración de las audiencias. No es infrecuente que las audiencias se prolongan durante la hora de almuerzo o después de la hora oficial de las 4:30 en que cierra el tribunal. Esto me parece que es absolutamente inútil. Salvo acuerdo de partes, no debiera permitirse la prolongación porque al final de cuentas todos somos humanos. Tenemos necesidades fisiológicas y también hay que entender que al final de cuentas de lo que se trata es de producir información de calidad y que los jueces estén en una condición de escucharle a uno, pero de nada sirve exponer y defender las tesis si los jueces están durmiendo, no por voluntad, sino porque lamentablemente hay una fatiga. Después de 8 horas de trabajo es imposible pensar que van a mantener la misma atención del principio de la audiencia. E igual no es el mismo desempeño de los abogados a una hora que otra. Luego, en mi criterio, toda actuación oral dentro de las audiencias de juicio o preliminar debe tener, como ya lo prevé el nuevo Código Procesal Civil, recursos de adición y aclaración. No es posible que sigamos pensando, como en el CPC, que nos vamos a quedar solo con la adición y aclaración de la sentencia. No, es que a veces las decisiones del juez en la etapa de audiencia no son absolutamente claras o bien son omisas. Tiene que dársele un recurso a las partes para que esto se corrija, porque si no todo será revocatorio y al final de cuentas no siempre uno está opuesto a la decisión, simplemente que la decisión no es clara o la decisión no está completa. Otro tema que tiene que regularse en mi criterio es la posibilidad de las partes de corregir en cualquier tiempo y antes del fallo los errores puramente materiales o de cálculo. No es infrecuente que estos errores, y más cuando se masifican los procesos, piénsese que un procurador maneja una carga normal de 900 procesos. Entonces, si esa es la condición, no es infrecuente que uno se equivoque con algún dato. El número de expediente de algún dato se va a equivocar. Igual sucede con los jueces, se equivocan con alguna información. Pero solo a los jueces se les prevé la posibilidad de rectificar ese tipo de errores. Las partes deben tener también ese derecho.
En la audiencia preliminar se debe advertir que la documental que se admita se tendrá por incorporada al debate sin necesidad de una nueva gestión de las partes. Lamentablemente, los contenciosos siempre implicarán muchísima información documentada y lamentablemente no queda otra que leérsela. Y si la leen las partes, también lamentablemente para los jueces también tendrán que leérsela. Lo que sí podremos hacer es una depuración en este aspecto, y en eso coincido también con la propuesta de don Joaquín. Debe obligársele a las partes en el escrito de demanda o contestación a enumerar los folios o imágenes de la documentación que está presentando que son útiles o decisivos para su teoría del caso. Y con base en estos, en principio, es que el juez debe tramitar el proceso y la decisión final. No es posible pretender que en todos los casos los jueces se van a leer absolutamente todos los folios del expediente. Las partes deben indicarle al juez cuáles son los elementos primordiales para la decisión, porque evidentemente toda la documentación tiene muchísimas páginas, muchísimos folios que no tienen ningún interés para lo que se discute. A veces lo que se discute es un aspecto muy concreto del expediente administrativo o de la prueba aportada. Entonces tiene que haber esta obligación de identificar dentro de los elementos probatorios cuáles son los que realmente tienen interés para la decisión. En la audiencia preliminar debe definirse, y no en la audiencia de juicio, cuál es el protocolo o cuáles son las condiciones, incluso de publicidad o privacidad, con que se va a desarrollar la audiencia de juicio. La audiencia preliminar tiene que servir para preparar absolutamente todos los detalles de la audiencia de juicio para que las partes sepan a qué atenerse y no esperar a que, dependiendo de cuál sea el juez a cargo, así sea la tramitación. También hay un tema que para mí debe retomarse. Es necesario, en el tema de las costas, que en la audiencia preliminar el juez pueda establecer provisionalmente cuál es el monto de los probables emolumentos de las partes. Esto es muy importante por una situación. Desde que se eliminó la garantía de costas, no hay posibilidad en el caso del Estado de recuperar realmente en su mayor parte las costas a que resultan condenadas las partes. Y si consideramos, como hay una estadística que se presenta esta mañana, de que se gana la mayor parte de los procesos, eso genera un perjuicio a los contribuyentes que al finalmente es a los que se representa. Me parece que debe definirse este tema, y así como las administraciones tienen la obligación de prever los riesgos económicos del proceso en sus presupuestos, igual la parte contraria, la parte particular, tiene que comprometer su patrimonio. No digo que presente una garantía de costos, pero sí tiene que haber un compromiso y una comprobación de que tiene el capital para responder a los costos del proceso en caso de resultar condenado. Esto va ligado absolutamente con lo que también se ha expresado en otros momentos, de que es necesario recuperar la estimación en los procesos contenciosos. Tiene que haber una estimación de estos procesos. En los casos en que no hay estimación, tiene que haber entonces un mecanismo para establecer, para mí no es infrecuente y es posible, que establecer cuántas horas profesionales va a consumir la atención de ese proceso, en orden a establecer en esos casos, cuando no hay estimación, el costo de la atención de ese proceso. Al final de la audiencia preliminar debe invitarse finalmente a la conciliación. En mi criterio no es al principio, es cuando ya las partes saben a qué van al juicio, que deben tener una última oportunidad para conciliar, aunque también puedan eventualmente hacerlo al inicio de la audiencia de juicio. Se supone que de cada audiencia oral se levanta una minuta. En mi criterio, aquí tenemos un problema porque la minuta, aunque no es un elemento probatorio, es un elemento de orientación para los jueces. Y no es infrecuente que las audiencias están mal hechas, están incompletas. Entonces, en mi criterio, cuando se señala para la audiencia de juicio, debe trasladársele a las partes, al menos, si no antes, el contenido de esa minuta para que puedan hacer las observaciones que tiene esa minuta. Pero además, las actuaciones en las audiencias debieran, en el caso especialmente de las resoluciones interlocutorias orales, ser de alguna manera digitalizadas y elevadas, o mejor dicho,
subidas al expediente electrónico para conocimiento de las partes. Si no se hace esto, al final de cuentas lo que tenemos son muchísimas grabaciones de audiencias en las que ni los demás jueces ni los abogados nos damos cuenta de cómo están resolviendo o aplicando las normas procesales los jueces. Esto permitiría la publicidad que hemos perdido. Y como me queda poco tiempo, casi concluyo. Me indica nada más cuando ya se me acabó totalmente el tiempo. Bien, en mi criterio, la preparación de la audiencia de juicio implica que si el juez tramitador va a ser el juez ponente, inmediatamente concluida la audiencia preliminar, el expediente debe pasar a los cojueces. Cojueces cuyos nombres concretos deben ser informados a las partes en la misma audiencia preliminar para saber quiénes son los jueces, o bien, si no es posible esto, la sección y la integración de esa sección que va a resolver en audiencia de juicio, incluyendo, por supuesto, al juez tramitador. Estos cojueces deben recibir inmediatamente el expediente y hacer lo que se está postergando para la audiencia de juicio, que en mi criterio es un error, porque al final de cuentas impide a las partes conocer qué es lo que va a ocurrir en la audiencia de juicio. En primer término, me parece que los cojueces deben revisar las decisiones del juez tramitador y en consenso tomar, si es necesario, una resolución escrita antes de la fecha señalada para juicio, por lo menos 5 días antes, de todos los aspectos de saneamiento, de todos los aspectos de admisibilidad que se han resuelto con antelación, de todos los aspectos que tienen que ver con la admisión o no de elementos probatorios hechos por el juez ponente o el juez tramitador. Esto depuraría en mucho la celebración de las audiencias orales. Bien, creo que se me acabó el tiempo. Hay muchísima realmente información o reformas que proponer a la celebración de las audiencias e incluso con posterioridad, que por motivos de tiempo no podré exponer, pero que trataré de aportar a la comisión para efectos de que se los den a conocer a ustedes. Muchas gracias.